porque así lo dice la palabra, que muchos tropezarán y en esos tropiezos se entregarán y unos otros se aborrecerán. Entonces nosotros debemos de estar preparados, ocuparnos, pedirle a Dios discernimiento. Necesitamos personas que oren a Dios para pedir discernimiento, para hablar su palabra. Es difícil hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque eres aborrecido tanto como por dentro de los movimientos, como por fuera, por parte del gobierno y del mundo, de la sociedad en común. Pero hay unos que sí la van a aceptar. Hay unos que van a interesarse por la verdad y van a tratar de escudriñar, porque van a estar escuchando la voz de Dios. No mía, sino de la palabra. Gloria sea a Dios. Entonces debemos de preocuparnos por ello. Ahora, ya que hemos oído esa gran situación, esa gran verdad, quiero continuar y quiero hablar de la guerra contra los santos. Daniel 7:21, y dice: y veía yo que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Recordemos que el Señor Jesucristo viene a recibir, a agarrar el reino Él y dárselo a sus santos. Pero meditemos en lo que dice: veía que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Hablamos de guerra contra los santos y vencerlos. O sea, y vimos un texto anteriormente en Mateo que dice que prácticamente esto, que es la guerra contra los santos, donde dice que y os perseguirán, encarcelarán y pues matarán por causa del nombre del Señor. O sea, es prácticamente lo que estamos escuchando. La persecución después del principio de dolores que recibiremos los creyentes en el Señor Jesucristo, es porque es la guerra contra los santos y que son vencidos. Y lo clarifica aquí en el versículo 22, porque dice: hasta que vino el anciano de días, se dio el juicio de los santos del Altísimo. O sea, el cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Los santos no lo vencieron a ese cuerno, sino hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio. Fue vencido ese cuerno, esa persona que hacía guerra contra los santos, hasta que vino el anciano de día. Eso lo dice en Daniel capítulo 7, versículo 21 y 23. Y dice: y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bueno, meditamos en esa parte de Daniel. Ahora vamos a meditar en Apocalipsis 3, capítulo 13, versículos 7 y 8. Y dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo mismo que dijo en Daniel. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa es la autoridad que se le dio a ese cuerno. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Bueno, quiero decir algo primero antes de meditar en el segundo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Habla lo mismo que Daniel. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es lo que está pasando ahorita. Este es el paso a seguir. Lo que la pandemia está haciendo, por lo que está siendo usada, ustedes pueden investigar que la pandemia está siendo usada, el calentamiento global, las situaciones que están pasando en el mundo, la economía, porque va a haber una economía, un quebramiento de economía muy pronto, en estos próximos años.
donde habrá algo que se le llama el reinicio económico. Usted puede investigar usted del reinicio económico. Entonces la pandemia, la caída económica mundialmente, provocado todo, la pandemia provocado la caída económica mundial y el calentamiento global, por todo provocado, está llevado a que haya un solo gobierno. Pero no solo es eso. Cuando hay un solo gobierno, quiere decir que se le va a dar el control a uno y cada país va a perder su soberanía. Cada país va a perder su soberanía en nombre del rescate del mundo, en nombre del rescate para llegar a salvar el mundo de las pandemias y de las situaciones de la economía. Solo un pretexto para poder arrebatar todo y tener toda la autoridad, y lo van a lograr porque así lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque se le va a dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso va a pasar. Pero lo que yo quiero que entienda es que está a punto de pasar. Que la pandemia y el quebrantamiento económico es solo los pasos previos para que tomen el lugar y arrebaten todo ese poder, pues que Dios les permitió que tuviera. Pero fíjese lo que dicen en el 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos. Esa adoración no es solo no es una adoración, es una adoración de sometimiento, es una adoración de obediencia. Voy a poner este pequeño ejemplo. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego escucharon las leyes del rey de Babilonia, que esas leyes eran de que se postraran ante aquella estatua, ellos, cuando esa ley que iba en contra de la ley del Altísimo, cuando esa ley llegó a sus oídos, ellos agarraron y decidieron no cumplir esa ley, sino agarraron y decidieron adorar al Altísimo. ¿En qué manera? Lo adoraron en obedecerle a Él y no obedecer al rey. Y esa es una forma de adoración enorme, a tal punto de que ellos arriesgaron su vida. Y esa es la adoración que muchos le van a dar a la bestia, al gobierno, la adoración del sometimiento a lo que ella dice, a lo que ella impone, y alejándose uno de lo que Dios ya ha puesto por ley. Entonces esa adoración es tomar la ley de la bestia, del gobierno, por sobre la de Dios. Y la adoración que le van a dar los seguidores del Señor con la ayuda de Él es poner en práctica sus mandamientos de Dios y no los de la bestia que quiera imponer. No los de la bestia. Esa es una adoración dada a Dios con la ayuda de Él a los que le sigan, o los que quieran adorar a la bestia es que van a aceptar sus estatutos y van a querer modificar por las leyes en la iglesia, pero no van a ser de la iglesia, del Señor no. Los que tomen los estatutos de la bestia, todo aquel que tome los estatutos del sello que tiene la bestia, uno de los sellos que es la homosexualidad, el casar, el permitir todo lo que Dios no le agrada, es un sometimiento, es una adoración de obediencia a la bestia, al gobierno, a la ONU, por sobre Dios. Que Dios nos ayude para ser fieles a Él, a su nombre, a su salvación, a Jesucristo, a Yahshua y a sus santos mandamientos. No tropecemos con la ayuda del Señor. Entonces vemos
Y dice que y en el 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Esa adoración, la adoración de la obediencia por lo que les imponen. Bueno, ya hablamos de que aceptar la doctrina, la enseñanza de la ONU, de los gobiernos, es el aceptar el sometimiento a ella, es pues una clase de adoración, y ya oímos eso. Pero ahora vamos a oír Mateo 24:15, donde es el principio del fin de aquel inicuo. Es lo que vamos a ver. Dice, por tanto, Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Bueno, aquí el Señor Jesucristo nos habla y nos da una señal. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y ahí empieza a hablar de que los que estén en Judea, que va a haber es el paso que precede, que antecede el paso anterior de la gran tribulación, que es la ira de Dios. Debemos entender eso muy claro, que la tribulación que hace la bestia, pongan mucha atención, deben de tenerlo muy claro. La tribulación que pasan los santos por parte de la bestia no es la ira de Dios. La ira de Dios se desata a partir de cuando viene esa abominación desoladora de que habla el Señor Jesucristo y que cita al profeta Daniel. De ahí es la gran tribulación. Porque la tribulación de los santos, escuchen bien, pongamos atención, la tribulación de los santos no es la ira de Dios. La tribulación de los santos es la ira del mundo y del anticristo y de todo lo que está en contra de Dios a personas que creen y aman a Dios y sus mandamientos. Tienen que tener ustedes y yo el discernimiento de entender eso, que son cosas muy distintas. La tribulación a los santos es la ira del mundo que no quiere nada con Dios y aborrece los mandamientos de Dios. La ira del mundo que aborrece a Dios, la ira del anticristo. Y que la pasan, los que la pasen o la pasemos por amor al Señor, por los mandamientos al Señor. Entonces es una ira que los santos del Señor van a pasar. Eso es algo que deben entender y debemos entender para no tropezar. Ese discernimiento que Dios nos dé y tenerlo muy claro para no decir, oh Señor, ¿por qué pasamos esta ira? No, Señor, es que esa ira es la evidencia de que somos odiados por amar el nombre de Cristo y amar sus mandamientos. Pero la ira, que es la ira de Dios que se desata, es cuando habla el Señor Jesucristo de la abominación desoladora. Lo digo mucho para que nadie tropiece en la ira de la persecución por el amor al Señor Jesucristo. Esa ira es solo evidencia, los que pasen o pasemos esa ira, solo es evidencia de que aman o amamos al Señor. Entonces es una ira que no debemos de tropezar en ella. Que Dios nos ayude, porque no son cosas nada fáciles. Entonces la ira de Dios viene, y el principio del fin de aquel inicuo viene cuando esa abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y dice Daniel 11:31, y se levantarán, Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario
y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Así habla el profeta Daniel 11:31. Se levantarán de su parte tropas, profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. El Señor Jesucristo citó a Daniel en esta cita. El Señor Jesucristo lo citó para que en ese tiempo los que estuvieran en la azotea, los que estuvieran en Judea, salieran huyendo. O sea, porque no va a haber tribulación como esa. El Señor Jesucristo lo citó. Pero esta cita siguiente en 2 de Tesalonicenses, Pablo nos revela algo muy grande acerca de lo que el Señor Jesucristo habló y de lo que Daniel hablaba. 2 de Tesalonicenses, Pablo nos revela algo muy interesante. Y dice así lo siguiente. En el capítulo 2, versículo 4 de 2 de Tesalonicenses dice: lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así lo dice. Lo que se llama Dios o es objeto de culto, el hombre inicuo, que ustedes lo pueden leer también en 2 de Tesalonicenses, que dice que se manifiesta, que habla y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente. Bueno, dice en el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo. Y habla del mismo anticristo en el versículo 4, donde dice que se opone y a todo lo que es objeto de culto, que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que ese hombre del que está hablando se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Aquí lo que nos habla en el Señor Jesucristo en Mateo 24 y en Daniel, Pablo, bendito sea el Señor, nos revela que aquel inicuo se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Y habiendo entendido lo que el Señor Jesucristo nos hablaba y Daniel, y siendo revelado por Pablo en 2 de Tesalonicenses, nos dice Mateo 24: porque habrá entonces gran tribulación. Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación. Ahí es cuando va a haber la gran tribulación, la ira de Dios. Cuando ese hombre del que habla el profeta Daniel, del que habla Pablo, se haya sentado en ese lugar, habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y el 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y dice Mateo 24:29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, escuchen bien, leímos primero Mateo 22, donde 21 y 22, donde habla que empieza la gran tribulación y que esos días, pues no sé cuánto tiempo vaya a ser, pero habla que son acortados por causa de los escogidos. Pero habla que inmediatamente después, el capítulo 29, que inmediatamente después de esa tribulación, de la tribulación de aquellos días, después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Oyeron? Dice: e inmediatamente después de la tribulación, de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Y dice Mateo 24:31, es el mismo texto, hablan específicamente de eso. Mateo 24:31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, la venida del Señor Jesucristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la potencia de los cielos será, dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hasta ese entonces, hasta ese tiempo, después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, y dice que entonces, en ese tiempo en específico, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y dice que entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará, escuchen bien, voy a tratar de explicar bien esto. Y verán al Hijo viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Acuérdense, muchas personas en la vertiente que creen que seremos arrebatados antes de la tribulación, porque dicen que la venida de la que estamos hablando ahorita es cuando el Señor Jesucristo ya está en la tierra. No, aquí no habla de que el Señor Jesucristo haya pisado la tierra. Aquí dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. O sea, el Señor Jesucristo va a estar en el cielo, no en la tierra, estando sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, estando en las nubes. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mandará a sus ángeles para juntar. En ese tiempo, cuando ya pasó todo, el Señor Jesucristo en las nubes manda a sus ángeles a juntar a sus escogidos, a arrebatarlos, a juntarlos. Su ángel los va a juntar. Los va a juntar. Es cuando ya agarra y dicen, no, que estará una mujer moliendo, una será llevada y otra será dejada. Estarán dos trabajando en el campo, uno será llevado y otro será dejado. En ese tiempo es, porque en ese tiempo habla cuando ya pasó la gran tribulación, cuando aquel inicuo fue ya destruido con el resplandor de su venida. En ese tiempo, o donde la gran tribulación, si no hubiera sido por causa de los escogidos, nadie hubiera sido salvo. No sé qué situación tan difícil sea. En ese tiempo el Señor en el cielo manda a sus ángeles para que junten a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gloria a Dios. Lo digo con todo mi corazón, con todo mi amor. Desearía que fuera de otra manera y desearía yo entenderlo de otra manera, porque ¿quién quiere sufrir? Y como les digo, lo digo con amor. No es algo que yo quiera herir a ningún hermano mío, ni que piense que yo estoy en contra de alguien. No, yo lo digo con amor. Lo digo porque amo a todos mis hermanos y me gustaría que sea de bien esta pequeña meditación. Ya para terminar, con la ayuda del Señor. Muchos piensan que hablan en el arrebatamiento, que es antes de la tribulación. Ejemplos como Noé, que fue llevado en el arca, pero debemos de entender que Noé
no salió del mundo, ni salió del diluvio. Noé estuvo en medio del diluvio, pero estaba seguro porque estaba cuidado por el arca. El arca protegía a Noé, pero él pasó el diluvio. Él en el mundo no fue sacado de la tierra, sino que estuvo en la tierra y en el mismo mundo en el momento que el diluvio y el juicio estaba cayendo. Pero a él, en medio de ese juicio y en medio de ese diluvio, no le pasó nada. Recuerden también el tiempo del juicio de Dios sobre Egipto, sobre los primogénitos. El pueblo no fue sacado, el pueblo estuvo en Egipto. Y el ángel o la muerte que llegó a los primogénitos anduvo entre medio de ellos, pero no tocó a ninguno, porque la sangre los cubría. Pero no fueron sacados de Egipto, así estuvieron. También algunos textos de la palabra en Apocalipsis habla de que no tocaran a los que habían sido sellados por el sello de Dios. No me voy a meter ahí porque ahí despertaría unos conflictos que ya este video se alargó mucho como para. Pero pues no me queda más que decir que Dios los bendiga, que nos preocupemos cada uno por por leer la palabra personalmente, pedirle a Dios entendimiento, pero leer cada uno particular y personalmente. Y pues con todo mi amor a todos, Dios los bendiga a todos y a todos mis hermanos. Gloria a Dios.